Les decía que una terapia muy innovadora creada en un laboratorio chileno se está aspectando como un tratamiento inédito contra el cáncer. Fíjense que nuestro organismo tiene ciertos mecanismos de defensa que se activan ante la presencia de células tumorales y precisamente esta nueva técnica busca acelerar y hacer más efectivo este proceso natural. Y sus creadores, el Centro de Medicina Intervencional de Precisión y Terapia Celular Avanzada, IMPACT, han advertido que es como transformar un sedán estándar en un coche de carreras. Vamos a conversar a esta hora precisamente con el director del Centro de Medicina Intervencional de Precisión y Terapia Celular Avanzada, IMPACT, doctor en Ciencias Biológicas, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Maroun Curie. Maroun, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación y el interés en el tema. Absolutamente, nos interesa muchísimo y particularmente entender este experimento o esta terapia que se está creando. A ver, partamos por lo primero, para entenderlo muy bien. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? ¿Qué procesos se activan ante la presencia de células tumorales? Sí, efectivamente, lo que estamos haciendo hoy es apoyar una respuesta inmune ya existente y a veces no es suficiente a reconocer y eliminar. Cada día Correcto. nuestro cuerpo, que sea por células que se fueron a un lado más tumoral o que no funcionaron bien en su mecanismo de división celular, que es lo que permite la renovación de las células, etc. Cuando este mecanismo es insuficiente, es donde se requiere una intervención que sea por tratamientos de terapia avanzada, como la que nosotros estamos desarrollando, o por otro tipo de intervención, digamos, clásica. Lo que quiero, y solamente antes de entrar al tratamiento y a este innovador tratamiento que ustedes están desarrollando, solo para entenderlo, este proceso natural, cuando no logra ser lo suficientemente efectivo, hace que gane el cáncer, por decirlo así, es decir, que el organismo no es capaz de dar esa batalla y toma y gana terreno el cáncer. Sí, efectivamente, porque la respuesta inmune contra el cáncer es un proceso complejo que requiere Mm. diferente intervención de diferentes componentes o actores del sistema inmunológico que primero detectar, segundo destruir. Y a veces se detecta, no se Claro, destruye, a veces no se detecta y no se destruye las células anormales o cancerosas. claro. Y normalmente nuestro sistema no es capaz de identificarlo. Y cuando no lo haga, porque no es un sistema a prueba de bala, es decir, a 100%, es donde Claro. empieza a desarrollar tumores por la falla de esos guardianes del cuerpo. Perfecto, entonces vamos ahora a la terapia que ustedes están desarrollando. ¿Por qué se habla de que es una terapia innovadora? Sí. Muy importante destacar primero cuál es la terapia y cuál estamos tratando de mejorarla. Hoy es un Perfecto. tratamiento llamado CAR-T, porque son antígenos quiméricos y donde el componente principal es la misma célula T que normalmente puede reconocer y destruir, pero en este caso no reconocieron o no destruyeron las células anormales o cancerosas. Ellas mismas se sacan del cuerpo del paciente, llega al laboratorio, se modifica genéticamente, que puede ser mediado por un virus modificado, no es un virus clásico, es un virus Ujú. específico modificado que transmite un gen que va a ser expresado en la célula y así la podemos que va a reconocer obviamente las células cancerosas y destruir. Entonces es un sistema de células del paciente, laboratorios, reinyección, la misma células modificada del paciente. Ese es el producto que está aprobado en varios países desde el año 2017 en solamente algunas condiciones de tumores no sólidos, como el linfoma, el tipo de linfoma, tipo de leucemia y aplicaciones. Hoy están en linfoma mieloide también, están aprobados en varios países. Este tratamiento existe en alrededor de 34, 35 países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, India y recién China y Brasil. Entonces, es un producto que está aprobado
no existe en Chile y nuestra approach, estrategia es, primero, traer este producto aprobado que es de primera generación o llegan hasta 5 generaciones de este tratamiento. Luego de tenerlo accesible con una transferencia tecnológica, podemos empezar a hablar de lo que son las modificaciones para mejorar la respuesta a este tratamiento. Cualquier tratamiento que sea en investigación o en aprobación, siempre existe una manera de mejorarlo. Como se habla de biosimilares, que son similar a un tratamiento existente, también se habla de biobetter o de biomejores. Y estamos nosotros en esta etapa, un tratamiento existente que no fue descubierto por nosotros, que no existe en el país, que queremos traer y adicionalmente queremos agregar nuestro conocimiento que viene de diferentes campos de experiencia en tratamientos celulares y génicos y le queremos mejorar porque viene con algunas limitaciones. Una de ellas no funciona los tumores sólidos, hay que hacer cambios. Dos, en algunas veces no hay buena respuesta, es decir, no, Mm. y otras veces funciona, pero viene con efectos adversos importantes que requiere la hospitalización de los pacientes, ¿no? Y puede también generar una neurotoxicidad y toda una lista de esos efectos adversos. Es un poco el campo donde estamos trabajando. Perfecto. Marún Curí, director del Centro de Medicina Intervencional de Precisión y Terapia Celular Avanzada Impact, conversando con nosotros a esta hora. Quiero solo para precisar, Marún, en simple, este tratamiento implica sacar la sangre y volver a inyectarla de manera modificada. A ver si entendí bien. Sí, y sacar la sangre, aislar un tipo celular, que son los linfocitos T, que son parte de la respuesta inmunes contra células cancerosas, que no lograron detectar o eliminar, entonces la sacamos, la aislamos específicamente este tipo celular, lo modificamos para expresar un gen que puede reconocer las células tumorales, entonces, porque ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico, entonces es muy específico sobre el tipo de tumor que desarrolla el paciente, entonces se hace esta modificación. Por eso se llama también medicina de precisión, porque con mucha precisión sabemos a dónde hay que dirigir estas células, se modifica y se reinyecta. Ya, déjame ir un poquito más atrás porque quiero preguntarte lo siguiente. Cuando el sistema inmune no logra, ¿no es cierto?, ser suficiente para dar esta batalla contra el cáncer, el que unos sistemas sean más eficientes que otros, ¿depende de la genética? ¿De qué depende? Sí, efectivamente hay diferentes factores, hay multifactorial. Hoy se Ujú. puede también, tal como en el COVID, ¿no? Nos preguntamos por qué habían personas de la misma edad que tuvieron COVID, ni siquiera se sintieron, otras personas fallecieron o tuvieron complicación que requería hospitalización de varias semanas. Y acá el background genético obviamente es un factor, pero también el sistema inmune por sí mismo tiene su edad y por eso hoy hay la edad biológica, pero también podemos hablar de una edad inmunológica que tiene diferente componente, puede ser genético, que puede ser funcional, que puede ser respuesta misma o interacción en el microambiente del cuerpo. Ya, y lo otro que te quiero preguntar también, porque tú dices que este es un tratamiento que ustedes quieren traer a nuestro país, quieren aplicar, ¿no es cierto?, el conocimiento que hay en Chile, ¿no es cierto?, para poder efectivamente hacerlo aún más eficiente y particularmente respecto de tumores que no son tumores sólidos, ¿no? O sea, perdón, aplica para tumores no sólidos, pero ustedes quieren trasladarlo para poder tratar los tumores sólidos, que quiero entender bien, los cáncer por tumores sólidos son la mayor parte de los cánceres, ¿o Sí, no? sí, efectivamente, pero hoy la aprobación con este Claro. tratamiento que se llama CAR-T no ¿Ya? está aprobado para uso a tumores sólidos. ¿Por qué? Por falta de Mm. eficacia, por falta de data que respalda Ya. su uso. Están en fase de investigación clínica en tumores sólidos, pero la aprobación no lo es, por lo tanto, hoy hay que traer donde
a la aplicación donde este tratamiento novedoso está aprobado. Y estamos hablando de más de 50,000 pacientes tratados alrededor del mundo. Entonces, hoy ya existe un respaldo clínico del mundo real, como lo llamamos, bastante importante para respaldar, primero, la seguridad y segundo, la eficacia en tumores, es decir, en algunos tipos de cáncer de la sangre. Ya, quiero preguntarte algo que parece una obviedad, pero es muy importante y es, ¿por qué nos enfermamos de cáncer? Muy buena pregunta. Hay diferentes factores. Hay factores del medio ambiente, hay factores que, sin ocupar palabra muy técnica, donde los factores que estamos expuestos a, y Ujú. así desarrolla un tipo diferente. Son los insultos o el estrés que un cuerpo recibe con todo su microambiente, no solamente el sol, no solamente la contaminación, pero también los nutrientes, las interacciones que nuestro cuerpo tiene y también una predisposición genética que hoy mucho más está conocida en algunos tipos de cáncer como una predisposición que aumenta riesgo. Y como cualquier modificación de estas puede aumentar o disminuir el riesgo. Una dieta mediterránea versus una dieta alta en grasa, una exposición importante a las luces UV versus no. Entonces, todo esto, a lo cual el cuerpo está expuesto antes de su nacimiento, después y durante, afectan la aparición de estas mutaciones y su acumulación. Por eso, a veces nuestras células están dividiéndose, acumulan una mutación, pero no son significativas para desarrollar una masa tumoral. Pero con la edad, estas mutaciones se acumulan y la acumulación de 1, 2, 3, 4, 5 hace que las células ya no pueden más funcionar de manera normal y pasa al lado oscuro, que es un desarrollo anárquico o controlado de las células y luego las formaciones de masas. Claro, y ahí una pregunta que también te quiero hacer, porque alguna oportunidad, me acuerdo algunos años atrás, conversaba con un oncólogo y me decía, bueno, el cáncer finalmente, y particularmente cuando se da en personas mayores, bueno, de algo nos tenemos que morir. Entonces, si vamos a solucionar el cáncer, va a aparecer otra enfermedad que nos va a llevar a la muerte. ¿Cómo ves tú esa manera de ver las cosas, ¿no? En relación a Sí, una enfermedad que causa tanto pánico en la población, por razones obvias, ¿no? sí, hoy hay un cambio completamente de cómo veamos la vejez. Primero, para aclarar, la área oncológica no es mi área de expertise, la área de terapia celular. Entonces, nosotros somos Ok. como tenemos una plataforma, que tenemos herramientas y queremos que estas herramientas pueden ser a disposición de enfermedades que son desafiantes, donde la gente muere, que es el caso. Es la primera Ujú. aclaración. Segundo, hoy estamos hablando de enfermedades relacionadas a la edad y son muchas. En el top 10 de estas enfermedades relacionadas a la edad, obviamente está el cáncer, está enfermedades cardíacas, hay enfermedades del músculo esquelético, atrofia muscular, también de las articulaciones, de la movilidad, etcétera, etcétera. Y todo eso entra en el paquete de enfermedades, la visión obviamente, de enfermedades relacionadas a la edad. Y hoy hay un gran camino de longevidad que mejor llamado well aging, es decir, un Ujú. envejecimiento feliz. Y eso es cómo podemos, no, que uno cuando dice anti-aging o Claro. contra el envejecimiento piensa solamente algo estético, la primera cosa que nos pasa en la cabeza, pero hoy estamos mirando el conjunto de todas estas enfermedades, donde el cáncer es uno y uno principal, cómo podemos primero hacer una prevención o si no, generar esos tratamientos hoy a enfermedades que no tienen un tratamiento eficaz o solamente parcial. Y viendo eso en un conjunto, podemos llegar a no vivir más, vivir bien. Y eso es lo más importante. Exactamente. Para terminar, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué te parece que Donald Trump haya nombrado como su secretario de salud a Kennedy Jr., que es además un reconocido antivacuna? ¿Qué mensaje, dirías tú, se entrega con eso a la ciencia, a la innovación? Sí, es muy importante que la ciencia sea respaldada
por la prueba científica. Y así es la definición de ciencia, lo que es científico y lo que no es científico. Y cualquier datos, la primera pregunta que uno se hace, ¿está respaldado o está aprobado científicamente? Y muy importante que sacar la ciencia del populismo. Eso lo vimos de manera muy importante durante la pandemia, que algunos la llaman infodemia, porque había muchos aristas que no son de rubro científico, o sí lo son, pero no tienen la prueba suficiente, empezaron a demostrar cosas que no está realmente respaldada, es su opinión. Y yo pienso que la medicina tiene que regresar, y la ciencia y precisamente la medicina tiene que regresar a los laboratorios, a los ensayos clínicos que sean respaldados. Ahora, eso significa que la ciencia tiene que ser multipartidano y no solamente depende del eje quien gana, que sean los republicanos o los demócratas. En el caso muy específico, y eso no es la opinión del científico que está hablando, más bien personal, uno, Ujú. uno ve un eje completamente diferente de todos los gobiernos que sean demócrata o republicano que entraron, y es una desviación para mí históricamente va a tener un efecto históricamente importante porque ninguno de los gobiernos antes han hecho un gran desviación de las proyecciones de cómo se hace la ciencia en Estados Unidos. Y eso va a afectar el mundo. ¿Por qué? Porque hoy toda la gran publicación en términos de número, de calidad y de cantidad, igualmente los nuevos tratamientos principalmente salen del continente norteamericano, de Estados Unidos. Y eso puede afectar el proceso de innovación en la medicina, que obviamente es una necesidad. Y yo, al menos que sea solamente provocatorio y luego se retoman el camino usual o habitual que han tomado los gobiernos de Estados Unidos, yo lo veo una amenaza importante, pero solamente que es poco versus realmente una política que se aplica, porque va a ser realmente devastante para los pacientes, pero también por el progreso y la innovación en la área. Uf, y si lo dice un científico con mayor razón todavía. Maroun Curry, director del Centro de Medicina Intervencional de Precisión y Terapia Celular Avanzada IMPACT, doctor en Ciencias Biológicas y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación y las preguntas muy relevantes. Gracias, gracias a ti.